Viajar es algo más que moverse de un lugar a otro. Es disfrutar una suma de colores, sabores y sonidos que nos conecta con la riqueza de la vida. Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de uno de los destinos históricamente más importantes de nuestro planeta, Turquía. Primero, ubiquémonos geográficamente. Turquía se encuentra en dos continentes, Asia y Europa. La parte asiática es lo que conocemos como Asia Menor y la parte europea forma parte de la península balcánica, ahí limitando con Bulgaria y con Grecia. Turquía es un viaje fascinante y es muy importante en la forma que uno lo organice. Pero una de las cosas que tiene que respetar es la historia de toda esta zona de Asia Menor, donde se encuentra la meseta de Anatolia. Y es muy rica la historia de Turquía. Pero sin duda que hubo momentos claves donde lo que hoy conocemos como Estambul fue otrora Constantinopla y desarrolló la continuación del Imperio Romano. El Imperio Romano, que se desarrolla en la península itálica, se va desarrollando, domina todo lo que es el mar Mediterráneo, y allá por el siglo IV después de Cristo, mudan la capital del Imperio Romano desde Roma hasta Constantinopla. Constantino y los emperadores romanos buscan un lugar muy especial. Esa entrada de agua que es el estrecho de Bósforo, donde una lengua de agua va formando lo que después se conoció como el Cuerno de Oro. Un punto estratégico, clave geográficamente, a los pies del continente asiático, pero del lado europeo lo que llamamos la ciudad de Constantinopla, que con el correr de los años y con la separación geográfica, histórica, cultural, política, pero religiosa sobre todo, de Imperio Romano de Oriente y Occidente, Constantinopla se convierte en la capital de lo que luego conoceríamos como el Imperio Bizantino. Todas estas etapas históricas que van forjando la historia de lo que hoy en día es Estambul, se van a vivir en un viaje muy particular que nosotros organizamos por toda Turquía. Durante muchos años, un pueblo asiático de origen túrquico comienza a migrar de Asia Central a través de la parte norte de la península arábiga y se establece en distintos lugares de lo que hoy conocemos como Turquía. Quiere decir que los turcos no son originales del territorio que hoy en día ocupa Turquía. En el mismo momento que el Imperio Bizantino entra en declive, recordemos una fecha clave que es siglo XI, cuando se separa la iglesia cristiana. Previo al siglo XI eran cristianos todos. Después del siglo XI, algunos fueron católicos, apostólicos y romanos y otros ortodoxos. Esta fe que se desarrolla en Oriente, en su capital que era Constantinopla, y le da al Imperio Bizantino que se esparce por varios lugares del este de Europa, de Medio Oriente y también de África en el caso de Egipto y de Etiopía. Cuando vamos llegando ya prácticamente al siglo XV, se da el puntillazo final con la caída de Constantinopla. Eso se produce en 1453. Y hay un antes y un después en la historia universal debido a esta conquista. Después de varios intentos, finalmente cae la ciudad de Constantinopla en manos de los otomanos, que ahí hay un error de traducción. Osman era el líder, el sultán de los otomanos, toma el poder y se tradujo como otomán y quedó otomanos. Y transforma el nombre de la ciudad desde Constantinopla a Estambul. Este es un momento clave, tan clave que pequeños países de Europa, insignificantes prácticamente hasta ese momento, que necesitaban las especias y todo lo que venía de la otrora ruta de la seda,
tienen que buscar nuevas rutas comerciales hacia ese lugar que le proveían las especias. Entonces, España y Portugal salieron a tratar de buscar las rutas comerciales hacia la India. Debido a estos cambios, el Imperio Otomano realmente se fortalece y durante muchos siglos fue muy importante, invadiendo gran parte de la península balcánica. Si hoy en día en los Balcanes, en Sarajevo, se profesa la religión islámica, si en Albania, si en Kosovo, si en otros lugares, eso es debido a la influencia del Imperio Otomano, que con el Imperio Austrohúngaro se estuvieron peleando en esta zona durante mucho tiempo. Toda esta historia que estoy contando hasta la Turquía moderna forma parte de cada uno de los pasos de cuando uno piensa armar un viaje a Turquía. Nosotros hace muchos años que armamos viajes a Turquía y una de las características es hacer una doble estadía en Estambul. Estambul es tan fantástico, es una de las ciudades más hermosas del planeta. En lo paisajístico, porque tiene agua por todos lados, tiene el estrecho de Bósforo, el mar de Mármara, la lengua que conté anteriormente que le llamamos Cuerno de Oro, tiene la parte europea, la parte asiática, la parte europea antigua, que en la época de los sultanes se llamó Sultán Ahmed, y la parte moderna, donde está la Plaza Taksim y la avenida Iskial, que es la avenida más comercial más importante de la ciudad. Aparte de ahí, uno va recorriendo distintos momentos. Entonces, para nosotros es fundamental una primera estadía en Estambul, en la parte antigua, en la parte de Sultán Ahmed, y una segunda en la Plaza Taksim y en la parte moderna de Estambul. Estambul nos ofrece muchísimo, porque en Estambul nos ofrece en la parte antigua del Sultán Ahmed el famoso Palacio de Topkapi. Hay muchas películas que se han hecho, el famoso puñal con las esmeraldas, etc. El antiguo hipódromo. El bazar, y ese sí que es un punto a destacar, el gran bazar de Estambul. ¿Cuántas historias habremos escuchado? Desde hace tantos años, más de 1.500 tiendas abiertas, algunas de ellas de más de un siglo de antigüedad, donde podemos encontrar de los mejores cueros del mundo que se dan en Turquía, también de lo que es todas las artesanías, sus trabajos, etcétera, las alfombras, imagínense si serán importantes. Hay otro bazar también importante que le conocemos como el bazar egipcio. A mí me gusta mucho particularmente. ¿Por qué egipcio? Porque algunas de las especies venían de la otrora ruta de la seda de africana, que traía del centro de África, a través del río Nilo y de las caravanas de camellos que iban hasta la desembocadura del Nilo en la antigua Alejandría. De ahí salían los barcos que iban hacia Estambul, ya Constantinopla antes, Estambul después. Por eso se le llama el bazar egipcio, donde hay todas las especias que ustedes se pueden imaginar. Luego, cuando ya vamos al Estambul moderno, en una segunda estadía, ahí tenemos la Torre Gálata. Estambul también y Constantinopla tuvieron influencia de los catalanes, de la República Veneciana, de la República Genovesa. Todo aquel que tuviera gran comercio estaba abierto para poder. No olvidemos que cuando fueron expulsados los judíos de la península ibérica, primero de España y luego de Portugal, quien les abre las puertas a los judíos son sobre todo el antiguo Imperio Otomano. Quiere decir que Estambul nos ofrece mucha cosa. El Palacio de Dolmabahce, ya hablamos de una época de los sultanes más moderna, un ayornamiento, digamos, de lo que es los sultanatos turcos, y ahí ya vemos imitaciones de los palacios de Versalles, los grandes palacios que se hacían a orillas, digamos, del estrecho de Bósforo. Estambul, vuelvo a decir, una de las ciudades más hermosas del mundo. La segunda etapa es la Capadocia, ya en territorio asiático, un lugar muy especial, donde la geografía juega un rol muy importante por las características. Millones de años de erosión del viento y del agua dejan formas casi que antojadizas, y ahí el hombre y el ser humano fue viviendo en cuevas, incluso de la época de los romanos, cuando eran perseguidos los cristianos, se escondieron en este lugar. Debido a eso, en muchas de las cuevas que vamos a visitar, entre otras cosas, hay, por ejemplo, frescos de los cristianos, mucho antes del cisma que separara a las iglesias cristianas. Ahí vamos a estar yendo a Goreme, pueblitos encantadores como Uchizar, la chimenea de hadas, y lo vamos a coronar con un sobrevuelo en globo aerostático
que nos da una imagen espectacular de todo lo que es esta zona que les decía. Desde la Capadocia nos vamos a una zona muy importante, que es una zona antigua y la capital religiosa de Turquía, que es Konya. Ahí es donde está la famosa mezquita de Mevlana, la de los derviches danzantes, donde esta característica de estos derviches que inclinan su cabeza y van girando todo el tiempo mientras recitan frases coránicas y de esa manera logran una conexión muy interesante. Después de esta ciudad religiosa, donde las alfombras son espectaculares, cabe decir, entre ellos el kirim. ¿Qué es el kirim? La alfombra que se diseña y se trabaja de un solo lado, se deja los hilos colgando del otro. Eso permitía que tú pudieras poner la alfombra y que durante la noche la arena no traspasara y tú pudieras dormir cómodamente sin estar entre la arena del desierto. El siguiente paso es irnos hacia el mar Egeo y empezar a recorrer lugares que, con una de las frases que se dice siempre, si usted quiere conocer lo mejor de Grecia, tiene que viajar a Turquía o a Sicilia. Bueno, no es tan así, pero realmente es muy importante la impronta que se ha dejado durante tantos siglos de un territorio que perteneció a Grecia durante tanto tiempo, que es la costa del Egeo, frente a las islas del Dodecaneso, donde está Rodas, etc. Ahí encontramos lugares muy importantes. El más importante, sin duda, que son las ruinas de Éfeso. Éfeso es realmente muy importante por varios motivos. Primero, por el mantenimiento de las ruinas. Cómo uno puede disfrutar realmente de estos lugares es muy importante. Destaca la biblioteca de Celso, que es uno de los lugares donde el desarrollo y lo que uno puede ver es increíble. Pero todas las diferentes partes de lo que es el lugar es como adentrarse en una antigua ciudad griega y uno les va mostrando todas las etapas. Otro lugar que también es importante, sobre todo para los creyentes, la Casa de la Virgen María. En ese lugar está la Casa de la Virgen María, un lugar de devoción pequeño, pero donde hay mucha energía, muy interesante. Pérgamo, la antigua Troya, son muchos los lugares que vamos a estar visitando. Pamukkale, también conocida como la ciudad algodón, va a ser otra parada muy interesante de nuestro viaje. ¿Por qué la ciudad algodón? Es el azufre, es la actividad geotermal volcánica que tiene esta zona de Turquía, donde forma unas termas naturales muy pero muy bonitas, y ese blanco que va dejando en estas pequeñas piscinas que se van cayendo en terraza en las colinas de Pamukkale le dan realmente un toque muy interesante. Va a ser una estadía muy disfrutable por nuestros viajeros. Esmirna, una ciudad muy importante, la tercera ciudad en tamaño, donde también tiene dos partes, una arriba, otra abajo, se suben unos ascensores, terrazas con vistas al lugar, un puerto sobre el mar Egeo. Una parte importante que a veces no se toma en cuenta en Turquía son los balnearios de la costa del mar Egeo y los balnearios de la costa del mar Mediterráneo. Es los dos más importantes a mi juicio, Antalya y toda la región alrededor de Antalya en el mar Mediterráneo, y mi preferido, Bodrum, este balneario que se encuentra en la península de Mugla, que es realmente hermosísimo. Las aguas son una mezcla entre el azul mediterráneo con el turquesa del Egeo. Es una mezcla entre buena playa, buena agua, muy rica comida, muchas tiendas comerciales modernas sobre todo. Recordemos que el mausoleo de Halicarnaso es una de las 7 antiguas maravillas del mundo y se encuentra en este lugar. Por lo tanto, le da un toque final a nuestro viaje por Turquía, donde regresamos a Estambul, que ya se los conté al principio, a la segunda estadía en la parte moderna, donde tenemos acceso a todo lo que es la parte comercial, etcétera, que a mí me gusta mucho. Una de las formas de hacerlo es volando desde Esmirna a Estambul. La otra, hacer otro trayecto interesante donde se pasa por los lugares de las antiguas ruinas de Troya, se navega, se cruza en balsa el estrecho de Dardanelos, el otro gran estrecho entre Dardanelos y el estrecho de Bósforo, se forma el mar de Mármara, y cruzamos al territorio europeo para llegar por el norte hacia Estambul. Así que Turquía realmente es uno de los viajes más fascinantes de nuestro planeta por todo lo que conlleva y por lo que nos ofrece. Así cerramos nuestro viaje por Turquía. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder disfrutar de todos los videos de viajes por el mundo y también en nuestros podcasts en Spotify. Hasta la próxima. Chau, chau.